Un 0,38% arriba. Bueno, pues son los protagonistas de un mercado americano que amanece en negativo, un mercado americano del que vamos a hablar con don Marc Ribes de Activo Trade. Marc, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un mercado americano que hoy tiene la revisión, la primera del Producto Interior Bruto americano. Crece menos la economía americana. Sí, han sido unos datos... han sido peor de lo esperado en cuanto ha crecido menos, esperaban 2,5%, la revisión ha sido el 2%, y haciendo una segunda lectura vemos dos datos positivos dentro de lo que significaría el mal dato, ¿no? Es la partida de exportaciones, que ha sido interesante bajo mi punto de vista, y luego también la partida de consumo. Estamos en un momento en el que el consumo interno es muy importante, pero también es muy importante la partida de exportaciones, debido a que el efecto de desapalancamiento que venimos citando dentro de la economía americana, es decir, que los agentes económicos como empresas y consumidores se están desendeudando, la falta de demanda interna tiene que ser suplida por la demanda externa, ¿no? Y eso están logrando los Estados Unidos, en parte gracias a la devaluación del dólar, ¿no? Bueno, en unas primeras lecturas, en unos primeros análisis que se hace de este dato de PIB, se empieza a temer que la segunda revisión muestre un crecimiento todavía inferior al 2%, aplicando la posibilidad de que, aunque no haya acuerdo por parte del Supercomité para reducir el déficit en los Estados Unidos, reduciendo o aplicando políticas que reduzcan el déficit estadounidense, se contrae el gasto público en Estados Unidos y, por lo tanto, la economía a la hora de la verdad va a crecer todavía menos. Sí. Al final, todo lo que es austeridad, políticas de austeridad, no benefician al crecimiento. Y estamos en un contexto en el que la falta de demanda interna, no solo de Estados Unidos, porque en Europa más o menos estamos igual, tiene que ser suplida con políticas que estimulen el crecimiento. Estados Unidos tiene margen de maniobra superior al margen de maniobra que tenemos aquí en Europa. Y además el Banco Central, la Fed, la Reserva Federal Americana, está más predispuesta a hacer lo que sea necesario para fomentar el crecimiento. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que podría lograrlo fácilmente, tiene un problema y es el calendario electoral. Entonces eso va a frenar un poco todas las decisiones que ayuden a fomentar el gasto público y, en definitiva, políticas que fomenten el crecimiento. Por lo tanto, vamos a esperar los próximos meses políticas o decisiones un poco lentas en Estados Unidos. Un poco lentas, con sesgo político. Fíjese usted, hablando de políticos, Wolfgang Schäuble es el ministro de Finanzas alemán. Hoy ha pronunciado una charla en Alemania y ha apuntado en una línea que se viene apuntando en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de Grecia, o hablan ustedes, los economistas de Grecia. Reducir el déficit de una manera muy rápida conlleva un riesgo para el crecimiento. Totalmente, es lo que venimos defendiendo. Al final, es que es un círculo vicioso. No solamente, yo creo que los gobiernos, y el español también, ¿no? Ahora tenemos el nuevo presidente, tienen que tomar medidas estructurales que reduzcan el déficit y que fomenten un crecimiento productivo a largo plazo, pero todo eso tiene que venir acompañado de crecimiento económico, de políticas de crecimiento económico. Entonces, quizás los estados sí que individualmente tienen que trabajar para reformar de dentro sus economías, pero el Banco Central Europeo tiene que actuar de una forma decidida y muy rápida. Es decir, cada día que pasa el coste es peor. Estábamos hablando hace unas semanas del contagio de la crisis griega. Yo creo que estábamos cerca de la resolución de la crisis de deuda, pero la espantada del señor Papandreou ha terminado en un contagio en España, en Italia. Ya hay riesgo de que se contagie a Francia, mucho cuidado, y ya estamos en una evolución que de cada día que pasa, pues evidentemente el coste va a ser superior, ¿no? ¿Hasta qué punto va a resultar atractiva la deuda alemana? Porque hoy, de nuevo, en torno a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, volvíamos a ver, tras el mal dato de PIB americano, como el dinero volvía a refugiarse en los bonos alemanes, pero llegará un momento en el que, bueno, con rentabilidades tan suculentas que se encuentran en otro tipo de activos, ¿hasta qué punto el papel alemán es seguro, pero, bueno, rentabilidad poca a poca? Ya estamos en un punto en el que el mercado está desquiciado, es decir, no tiene ningún sentido de que el inversor vaya a buscar refugio en el bono alemán. Hoy hemos visto cómo los inversores han solicitado 5 puntos básicos para letras a 3 y 6 meses. Cuidado lo que estamos diciendo. Es decir, por ejemplo, la cuenta naranja de ING Direct está pagando el 3,30 como promoción de captación a nuevos clientes a 3-4 meses, ¿no? Y
en las letras del gobierno español están pagando casi 2 puntos más que una cuenta remunerada de una entidad. Es algo totalmente surrealista, si me permites, ¿no? Pero vamos, es eso lo que ahora mismo nos pide el mercado para poder colocar deuda pública. Fíjese que en las últimas horas se manejaba ese informe de Credit Suisse en el que se decía que la rentabilidad de bonos españoles e italianos a 10 años podría llegar hasta el 9%, ¿no? Sí, sí. Claro, tenemos que tomar, o sea, si dejamos a la deriva los mercados de deuda pública, pues es evidente que de cada vez los especuladores vayan a pedir más, porque es como un pastel de chocolate, ¿no? Que tú quieres hasta que te lo quitan de delante, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas drásticas, insisto, drásticas, porque la situación es muy grave. Hoy, por ejemplo, ha costado, pues alrededor de, en la semana pasada costó 1 euro por cada español. Sí, decía usted en las redes sociales, decía usted en Twitter que era el equivalente a un café por español, sí, ¿no? El coste café extraordinario de la colocación. Sí. Hoy ya vamos por una cañita. Hoy ya vamos por... La semana que viene veremos. Bueno, ¿una cañita de dónde? ¿De Madrid o de Albacete? No, de Madrid, de las que te dan una tapita. 2,5 euros más o menos, o por ahí estamos hablando. Sí, 2 euros. 2 euros. Bueno, sí. toma usted cañas baratas. Banco Central Europeo, en la ventanilla a una semana, hoy ha recibido solicitudes de casi 180 bancos, un importe cercano a los 250.000 millones de euros. ¿Qué hacen las entidades financieras con ese dinero? Bueno, eso nos demuestra que el sistema financiero está seco. Es decir, no tiene liquidez para atender a sus pagos o compromisos a corto plazo. También los puedo utilizar para invertir a 3-6 meses, ¿no? Yo, si por ejemplo fuese directivo de una entidad financiera y puedo pedir prestado al Banco Central Europeo al 1,25%, puedo comprar letras del Tesoro Español al 5,5%. Entonces, de ahí saco una rentabilidad muy positiva, ¿no? Es decir, pido prestado al BCE y invierto en letras del Tesoro de, por ejemplo, el gobierno español, ¿no? El mercado de deuda o las rentabilidades de los bonos vienen a evidenciar que hay dos velocidades en Europa. Países de los que nos fiamos, países de los que no. ¿Qué puesto ocupa el Reino Unido? Primero, José Coello nos cuenta los datos, nos acerca las cifras y después Marc Ribes les ofrece la opinión. 10 años de austeridad ininterrumpida para volver a ser el exponente económico que un día fue. Esa es la receta que necesita el Reino Unido y que tiene que aplicar desde ya el gobierno del Premier David Cameron para que su deuda alcance niveles coherentes, el déficit no lastre las cuentas públicas y la economía británica pueda competir como hasta hace poco lo hacía con las más robustas. Y para ello, qué mejor que un think tank llamado Reform para recomendar los pasos a dar. Reformas en el sistema tributario que simplifique impuestos y favorezca la inversión extranjera, pero también reformas que se complementen a las ya presentadas hace un año por la coalición conservadora liberal. Entonces propuso una reducción del gasto en 130.000 millones de dólares para los próximos 4 años, que pasaban por pasar la tijera a la asistencia social, el presupuesto militar y los sueldos públicos. Medidas que cuestionaron entonces el modelo económico británico y que ahora tienen que ser continuadas y que muchos ven como un panorama y un recuerdo a los años de plomo del thatcherismo. Entonces, durante la década de los 80, la dama de hierro británica aplicó el denominado consenso de Washington, que rompía el consenso estatista entre conservadores y laboristas. Pasaba por una férrea disciplina fiscal, la inflación como epicentro de su economía y una reducción del gasto público sumado al orgullo nacional, las privatizaciones y los valores victorianos. El resultado fue la mutación de la economía británica en una de las más dinámicas y competitivas del mundo. Ahora David Cameron tiene un reto parecido, empezando por una austeridad innegociable para los próximos 10 años. Y no ha hecho sino empezar. Reino Unido no es un país PIG, no es un país periférico, pero también le vienen por delante años de austeridad, Marc. Bueno, como a todos. Sí, es lo que tiene endeudarse, ¿no? Cuando uno se endeuda, al final lo que tiene que hacer es pagar. Y pagar la deuda quiere decir gastar en menos cosas, ¿no? Hay una gran diferencia entre el Reino Unido, por ejemplo, y el resto de países europeos. Por ejemplo, Japón tiene una deuda sobre el Producto Interior Bruto muy superior a la deuda española, a la deuda griega, a todas esas deudas, ¿no? Sin embargo, la gran ventaja que tiene Japón respecto a Europa
es que se autofinancia a sí misma, ¿no? Entonces no requiere de financiación externa. En el Reino Unido, pues algo similar, es decir, no depende tanto de la financiación externa, es una economía que exporta muchísimo, tiene redes comerciales extendidas en todo el mundo, es una economía muy productiva, por lo tanto, a pesar de sus cifras, pues no es lo mismo que medir por el mismo rasero una economía como puede ser, por ejemplo, España, con una economía como puede ser el Reino Unido, ¿no? Con lo cual no es tan grave como la situación está en el sur de Europa, pero a pesar de ello, pues evidentemente la situación es grave, no solo en el Reino Unido, podríamos decir también en Estados Unidos. Y algo breve para especular, no, que más Ribex invierte, a ver, para invertir en esta semana, en las 2 próximas semanas, ¿lo ve o no lo ve? Sí, siempre es un buen momento. Ahora se puede invertir en volatilidad, por ejemplo. No se pueden buscar posiciones a largo o medio plazo, es imposible porque el mercado no ha arrancado ni hacia arriba ni hacia abajo. Se puede buscar volatilidad o se puede buscar posiciones en las que puedas ganar si la bolsa sube o si la bolsa baja, ¿no? Entonces, podríamos hacer una recomendación interesante, ya que está de moda por parte de los especuladores más profesionales o los inversores más profesionales, las estrategias o los spreads, por ejemplo, comprar una economía fuerte y vender una economía débil. Eso que es lo que están haciendo los grandes fondos de cobertura, lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, con CFDs. Podríamos comprar DAX alemán y vender CAC, que es la bolsa de París, ¿no? Es decir, comprar la bolsa alemana y por el mismo nominal vender la bolsa de París. Entonces, da igual que suba o baje la bolsa, lo importante es que la bolsa alemana lo haga mejor que la bolsa francesa. Y como me temo que en los próximos días vamos a ver rebaja de calificación crediticia en Francia y puede hacerlo peor la bolsa francesa que la alemana, pues probablemente lo haga peor la bolsa francesa que la alemana. Bueno, pues con esa recomendación de Marc Ribes de Activo Trade nos quedamos. Marc, muchas gracias. Vosotros. El mercado americano se va a terreno positivo. El alza es muy suave, pero suficiente para que repasemos con ustedes los titulares de Wall Street. Unos titulares que arrancan con sopas Campbell, cada día más sabrosas, aunque se vendan menos, Beatriz. Sí, así es, ha presentado sus resultados Sopas Campbell, el mayor fabricante mundial de sopas, cuentas que baten las expectativas. Ha ganado $265 millones, por debajo de los 279.